Dios, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. A lo largo del camino proclamen: el reino de los cielos está ahora cerca. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen los demonios. Ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. No lleven oro, plata o monedas en el cinturón, nada de provisiones para el viaje o vestidos de repuesto. No lleven bastón ni sandalias, porque el que trabaja merece el alimento. En todo pueblo o aldea en que entren, busquen alguna persona que valga y quédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar en la casa, deséenle la paz. Si esta familia la merece, recibirá vuestra paz. Y si no la merece, la bendición volverá a ustedes. Y si en algún lugar no los reciben ni escuchan sus palabras, salgan de esa familia o de esa ciudad, sacudiendo el polvo de los pies. Yo les aseguro que esa ciudad en el día del juicio será tratada con mayor rigor que Sodoma y Gomorra. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, ya hoy jueves de la 14ª semana del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico. Palabra de Dios tomada del Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículos 7 al 15. Hoy lo que tenemos es el envío de los apóstoles. Ayer precisamente meditábamos la parte 1 de este Evangelio que estamos reflexionando y meditando. Allí Jesús vimos el llamado a los apóstoles, vimos la capacitación por parte de Jesús, y hoy en la segunda parte estamos enfocados en el envío de esos apóstoles. Y claro está, cuando reflexionamos y meditamos la palabra de Dios, tenemos que saber que esto no se envuelve a nosotros, porque ya todo esto, hermanos y hermanas, es un evento que ocurrió, que los discípulos, los apóstoles cumplieron, y ahora nosotros tenemos que hacer las palabras de Jesús. A quien le dirige las palabras es a los nuevos discípulos, a los nuevos apóstoles, a nosotros, a la generación que estamos viviendo. Así que tú y yo ya partimos de una premisa en la fe de que hemos sido llamados por parte de Jesús, hemos sido capacitados por parte de Jesús por obra del Espíritu Santo, y que estamos en misión y que debemos de sentirnos llenos de ese llamado, de ese envío por parte de Jesús y de la capacitación que todos necesitamos. De hecho, hermanos y hermanas, la idea fuerza que tenemos hoy es la siguiente: Jesús necesita más protagonistas que espectadores. Y de hecho, los discípulos sufren una transformación de ser destinatarios de la palabra de Jesús, ¿no? Reciben la palabra de Jesús, son instruidos, son educados, son corregidos, es parte del proceso de formación, de capacitación que reciben el Espíritu Santo para hacerlo, y luego entran en el protagonismo, o sea, en la obra, en la práctica, en el testimonio. Y tú y yo tenemos que verlo desde ese punto de vista. Nuestra vida tal vez se alterna entre el ser destinatario de las cosas de Dios y el ser protagonista, ¿no? Recibimos mucho y queremos sentarnos a recibir, a ser instruidos, a ser educados. Claro que sí, muy bien. Pero tenemos que graduarnos algún día, hermanos y hermanas, porque no tenemos que hacer un doctorado acerca del apostolado. Debemos hacer práctica y debemos luego poner todo esto en una efectividad en la obra y el testimonio que tenemos que hacer por la causa del reino de los cielos. Así que vamos a verlo desde ese punto de vista. Muchos momentos para capacitarnos, somos destinatarios de muchas cosas, pero llega el momento en que debemos de tomar la fuerza de vernos como protagonistas, hacedores de lo que Jesús quiere. Entrando ya de lleno, hermanos y hermanas, en la palabra de Dios hoy, en la reflexión que tiene para nosotros, hoy, hermanos y hermanas, lo que vemos es a un Jesús que nos enseña las instrucciones específicas de cómo realizar la misión. Ese protagonismo, cómo se debe de hacer. Y acuérdate que en materia de misión, en materia del apostolado, es nuestra vocación cristiana, sea
la que sea, y en el apostolado, cualquiera que sea que estemos haciendo, hermanos y hermanas, el objetivo siempre será revelar la presencia del reino de los cielos. Ese es el objetivo que Jesucristo pone de manifiesto hoy en la palabra. Mira el versículo 7 con el que comenzamos hoy la palabra. A lo largo del camino proclamen: el reino de los cielos está ahora cerca. Parte del protagonismo y del envío, hermanos y hermanas, de esta misión es precisamente revelar la presencia del reino de los cielos. Y Cristo dice en esa palabra, hermanos y hermanas, el reino está ahora cerca. Urgente, hermanos y hermanas, inminente. Para algunos de aquel tiempo, como para algunos de hoy en día, esta frase de que el reino está ahora cerca es interpretada de diferentes formas. Algunos piensan que falta mucho para que lleguen las cosas de Dios. Como que lo ponen en un cómputo del tiempo que todavía falta mucho para que se den muchas de las cosas de Dios. Otros creen, hermanos y hermanas, que las cosas de Dios se darán cuando ellos pongan de su parte. Otros creen que va a depender del esfuerzo de ellos. Esos dos están como que combinados. Hacen creer que las cosas de Dios dependen de ellos. O yo creer que las cosas de Dios dependen de mí para que se realicen, para que se den. Hay personas, hermanos y hermanas, que piensan que hay que ser perfectos para que las cosas de Dios se den, para que la obra de Dios comience. Y entonces caemos dentro de ese ritmo que llevaban precisamente los fariseos, donde todo tenía que cuadrar, un perfeccionismo para que llegara el reino de Dios y para recibir bendición por parte de Dios. Hermanos y hermanas, Jesucristo hoy nos enseña todo lo contrario a esas cosas que nosotros hemos manifestado acerca del reino de los cielos. Es decir, Cristo con esto, hermanos y hermanas, de que el reino ahora está cerca, es urgente e inminente lo que va a suceder. Cristo nos está diciendo que el plazo está vencido y tenemos que verlo desde ese punto de vista, hermanos y hermanas. El plazo está vencido. Y eso es lo que asegura Jesucristo cuando nos quiere dar la transformación y el salto y el paso que hay que dar de destinatarios, de recibir, a convertirnos precisamente en protagonistas. Cuando Jesús dice que el reino de los cielos está cerca, no se refiere a que está cerca por venir, sino que está cerca porque ya está aquí. No se está construyendo. Tú no lo construyes. Dios ha construido el reino de los cielos. Dios ha traído ya con la presencia de Jesucristo el reino de los cielos. Así que esto no depende de nosotros, hermanos y hermanas, o de una decisión mía para que esto empiece o de yo construirlo. Ya el reino de los cielos está construido, hermanos y hermanas, sino cerca porque ya está aquí. Y eso significa que está entre nosotros y Jesucristo lo ha mencionado. Independientemente, hermanos y hermanas, del esfuerzo de nosotros, porque no depende de nosotros y eso tenemos que tenerlo claro. Esto depende de la voluntad de parte de Dios, el reino de los cielos. Y como tú y yo sabemos eso en nuestra reflexión cristiana, de la vocación apostólica que tenemos, de la misión, del ser protagonista, hermanos y hermanas, de sentirnos dentro de este envío como partícipes, hermanos y hermanas, de lo que Cristo quiere. Pues mire, hermanos y hermanas, esto lo sabemos por los signos de la presencia del reino de los cielos. Los signos proyectan la realidad. Los signos revelan que ya está en medio de nosotros. Y Cristo lo enfatiza en el versículo 8 de la palabra hoy. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen los demonios. Ustedes lo recibieron. O sea que Jesucristo está diciendo, lo que yo les estoy pidiendo que hagan por los demás, es lo que ya yo he hecho por ustedes. O sea que ya el reino vive en ellos. Por eso les dice, sanen a los enfermos porque ustedes estuvieron enfermos y yo los sané. Resuciten a los muertos porque hubo gente que murió en el camino y yo fui capaz de resucitarla. Limpien a los leprosos porque yo los sané y los curé y los limpié de su enfermedad. Echen los demonios porque yo exorcicé y ustedes dan testimonio de ello. Y por lo tanto hay que hacerlo con los demás. Ustedes lo recibieron sin pagar, denlo ahora sin cobrar. Es interesante lo que nos dice hoy, hermanos y hermanas, Jesucristo en esa palabra.
No se anuncia, hermanos y hermanas, solamente la presencia del reino entre nosotros por palabras y por discursos, por grandes sermones, hermanos y hermanas, y grandes pláticas acerca de las cosas de Dios, sino que Jesucristo advierte que se predica el reino de los cielos, pero también está ligado a unos gestos concretos, ¿no? A unas actuaciones, a una conducta, a una práctica que hay que realizar, que se realizan sobre todo gratuitamente. Y ese espíritu de gratuidad hay que verlo, hermanos y hermanas, gratis. Es decir, eso sale de mí en agradecimiento a lo que ya Dios me dio sin yo pagarlo, pues entonces yo tampoco debo de cobrarlo. Solo así, hermanos y hermanas, podemos nosotros, de ser cierto lo que estamos viviendo, renovarnos. Y piensa que todo el protagonismo también está envuelto dentro de una renovación propia desde adentro. Solo con esa ayuda de parte de Jesús y lo que Jesús hoy nos enseña, podemos nosotros predicar el Evangelio, ser protagonistas de él, del reino de los cielos, porque damos testimonio de que desde dentro yo he sido renovado, y por lo tanto el que ha sido renovado desde dentro puede renovar y cambiar, hermanos y hermanas, la sociedad en que vivimos. Fíjate que los cambios no vienen tanto de afuera hacia adentro, sino que vienen de adentro hacia afuera, porque también estamos llamados a dominar el exterior, que en muchos momentos nos quiere dominar a nosotros, y eso es importante. Y lo hemos señalado también aquí como parte de la vocación cristiana. Hoy Jesús, hermanos y hermanas, nos enseña que así es que se hace el bien. Así es que nosotros vamos a lograr que las cosas buenas dominen, hermanos y hermanas, que las cosas buenas tengan propiedad en la tierra, ¿no? Y tengan prioridad sobre todo, que las cosas buenas avancen. Y una vez yo tengo en mente la misión, el apostolado, lo que estoy haciendo como un protagonista, como enviado por parte de Jesús, capacitado en la fe por parte de Jesús, hermanos y hermanas, esto va a hacer que el mal retroceda, que es también un objetivo de la misión. Nuestra evangelización, nuestro apostolado, nuestra caridad, nuestro protagonismo, hermanos y hermanas, es lograr que el mal retroceda en aquellos que en un momento dado estaban bien, o que el bien aumente, porque el signo del mal que pueda vivir una persona o una sociedad no significa que no hay bien. Hay bien, lo único que en el porciento en que está es un porciento poco, ¿verdad? Rebajado, limitado. Hay que hacerlo crecer en el nombre de Dios. Por eso es importante ver que cada vez que tú haces misión, estás cooperando para que el bien avance y el mal se retrase, o el mal se eche atrás. Busco que el pecado se vaya, que abunde la gracia. Esa es la sintonía en la que tenemos que entrar, hermanos y hermanas. Los que estamos en misión, y tú debes estar en misión, los que estamos en apostolado, deben estar, hermanos y hermanas, y Jesús hoy lo presenta, transformados para hacerlo. Fuimos educados, cristianizados, convertidos, hemos sido transformados. Y se necesita que el que está en apostolado viva esa transformación, esa conversión, esa renovación, ese dejar atrás el hombre, la mujer vieja, revestirnos del hombre nuevo a imagen y semejanza de Dios, de la mujer nueva a imagen y semejanza de Dios, nacer de nuevo, ¿verdad? Por el Espíritu de Dios. Eso es importante no olvidarlo. Y estar sobre todos, hermanos y hermanas, señala Jesucristo, estemos ligeros de equipaje, hermanos y hermanas. El que va a hacer misión, el que va a ser protagonista, el que está en el apostolado, es una persona que está ligero de equipaje. ¿A qué se refiere eso de ligero de equipaje? Yo no puedo tener ataduras, hermanos y hermanas, porque eso significa esclavitud. Yo no puedo tener apegos, porque eso significa que no tengo disposición. Yo no puedo tener dependencias. Cristo es prudente en decirlo. Versículos 9 al 10 lo dice todo. No lleven oro, plata o monedas en el cinturón, ligeros de equipaje, nada de provisiones para el viaje o vestidos de repuesto. No lleven bastón ni sandalias, porque el que trabaja se merece el alimento. Habrá una recompensa, pero sobre todo llenarnos de cargas de más, cargas exageradas
por los miedos que tenemos nosotros a las inseguridades que vamos a enfrentar. Y muchos no se vuelven protagonistas, muchos no caen dentro del envío por parte de nuestro Señor Jesucristo por esos temores que tenemos, hermanos y hermanas, de que hay que estar desprovistos, pensar y creer en que la comunidad es buena, que me va a ayudar, que me va a sostener, que me va a dar la mano. Y a veces hasta sospechamos de todo eso. Hermanos y hermanas, Jesucristo nos enseña que debemos confiar en la hospitalidad de la gente. Y Cristo va a ir depurando esto para que puedas confiar, ¿no? Debemos confiar en la hospitalidad de la gente, que los demás sepan, hermanos y hermanas, por nuestro testimonio, que tú y yo confiamos en Dios. Un misionero, uno que está en apostolado, uno que entiende que tiene un protagonismo en la evangelización, debe confiar en Dios y proyectar esa confianza en los demás. ¿Qué crea eso en las demás personas, hermanos y hermanas? Que se conviertan, que estén convencidos, que haya convicción. Y cuando somos capaces de dar un testimonio que convence a los demás, ahí es que somos acogidos. Ahí es que nosotros logramos, hermanos y hermanas, que seamos acogidos con la seguridad de ser enviados de Jesús, de que venimos de parte del Señor. Somos mensajeros. El mensaje no es nuestro, lo transmitimos y lo llevamos. Entonces, hermanos y hermanas, ahí es que Jesucristo dice, recibirán algo a cambio, ¿no? Mira cómo él termina esas palabras que leímos ahora mismo, ¿no? Porque el que está en las cosas de Dios merece su paga, merece su alimento. De alguna forma la recompensa va a venir y lo lograremos con lo que vamos a recibir a cambio. Tenemos que tener cuidado como protagonistas en el envío, cuando ponemos las manos en el arado y cuando ponemos las manos en los duros trabajos del Evangelio, porque no son fáciles. ¿Con cuidado con qué? Pues mira, hermanos y hermanas, tenemos que tener sumamente cuidado, porque el temor de algunos en la misión, el temor de muchas personas en el apostolado y por lo que a veces se niegan a hacerlo, es que creen que por ser un misionero, por estar en el apostolado, voy a caer en la miseria, voy a caer en la escasez, voy a estar metido en la necesidad y en la penuria, voy a enfrentar un montón de limitaciones, voy a caer en la pobreza y de esa forma tendré que hacerlo porque es la causa del reino de los cielos. La primera bienaventuranza de parte de nuestro Señor Jesucristo decía y dice, bienaventurados los que tienen el espíritu del pobre. Los que tienen el espíritu del pobre. Es el espíritu del que vive en la pobreza, del que vive en la miseria. No necesariamente que tú, hermanos y hermanas, pues te metas dentro de un desastre y te metas dentro de una situación desgraciada, porque estamos sacando a la gente de la pobreza, de la miseria, de la enfermedad, de las esclavitudes, del mal. Yo no puedo caer en eso, porque eso es precisamente lo que yo estoy combatiendo, lo que yo quiero transformar. Pues no lo malinterpretes, porque no se trata de eso. Se trata de tener el espíritu del pobre. Y eso lo señalamos aquí, que lo que quiere decir es, hermanos y hermanas, que el pobre con poco hace mucho. Una mentalidad, una disposición de que yo, hermanos y hermanas, con poco puedo hacer mucho. Lo que pasa es que la sociedad me dice que yo necesito tener mucho para hacer mucho. Pues vivimos dentro de esos parámetros, dentro de esos criterios. Uno que está en el protagonismo, en la evangelización, en la misión y en el apostolado, tiene que aprender, hermanos y hermanas, que podemos hacer mucho con poco, porque ahí es que viene la creatividad, ahí es que viene la libertad, la disposición. El que tiene muchas dependencias, el que se pasa acumulando, el que tiene muchas ataduras, hermanos y hermanas, no da un paso hacia el frente, no da un paso hacia adelante, porque teme perder lo que ha acumulado, teme perder la comodidad que tiene, porque está acostumbrado a eso. Tenemos que tener una mente clara en términos de lo que Cristo, hermanos y hermanas, nos está pidiendo, porque necesariamente nosotros tenemos que entender que la causa del reino de los cielos
no es llevarnos a la miseria, es llevarnos a la grandeza del reino de los cielos. Pues hermanos y hermanas, hay que crear conciencia. Un protagonista, uno que se siente enviado por parte de Jesús, debe crear conciencia en la comunidad, en la gente, en el pueblo, que a veces vive dentro de la cultura del descarte. Eso es parte de nuestra misión. Y cuando yo hablo de la cultura del descarte, esas son las palabras de su santidad Francisco. La cultura de allá afuera, donde ustedes van a evangelizar, donde ustedes serán protagonistas de las cosas de Dios, del reino de los cielos, son una cultura del descarte. Juan Pablo II la llamaba la cultura de muerte. Ustedes van a llevar la cultura de la vida porque ustedes viven en la cultura de la vida, nos recordaba Juan Pablo II. Y Francisco nos recuerda en términos de misión, esa cultura allá afuera es de descarte, hermanos y hermanas. ¿Qué significa esta cultura de descarte? Se vuelven insensibles, hermanos y hermanas, ante el derroche. Por eso muchos temores de los misioneros, muchos temores de los protagonistas y evangelizadores que están en apostolado y en obras buenas, ¿no? Son insensibles al derroche y la gente descarta hoy en día muchas cosas con tanta facilidad porque están fuera de moda o porque están un poquito inservibles o porque no se ajustan a la tecnología del momento. Yo solamente te señalo un ejemplo rapidito. Una de las cosas que nosotros vimos como valiosa dentro de la situación del huracán María fue especialmente esos pequeños radios transistores de 4 o 5 pulgadas de batería, hermanos y hermanas. Cuando faltaba todo y cuando no había electricidad, aquel radio pequeño transistor que en muchos momentos de la vida, pues a nuestros ancianos y a nuestros mayores, a nuestros abuelos, los entretenía con música o con programas educativos o con lo que fuera. Pues miren, hermanos y hermanas, eso nos puso a nosotros al tanto de lo que estaba sucediendo, de dónde estaban los recursos, de qué podíamos esperar, de qué podíamos hacer. Y fíjate, mucha gente hoy en día con toda la tecnología que tienen y acaparando y dependiendo de tanta tecnología, de su iPhone, ¿verdad? De su teléfono celular, dependiendo de su iPad, dependiendo de su computadora, hermanos y hermanas, de repente se encontraron que lo que ellos llamaban primitivo, que lo que ellos llamaban anticuado, que lo que ellos llamaban, hermanos y hermanas, pues como que inservible, ahora ocupó de nuevo un primer lugar como un pequeño radio transistor de onda AM, hermanos y hermanas, en frecuencia, que ayudó a muchos a seguir hacia adelante. Eso es lo que tenemos que pensar con esto de la cultura del desperdicio, hermanos y hermanas, de la cultura de que son insensibles al derroche y al descarte. Tenemos que ayudar a muchos a caer en sintonía con lo que Jesucristo nos está diciendo. No temas, es lo que estamos diciendo. Lleva lo necesario y vas a salir a flote y vas a cumplir. Nosotros no podemos prever, hermanos y hermanas, todos los imprevistos. Básico ese principio. No podemos nosotros, cuando ponemos las manos en el arado o cuando aceptamos la misión y el envío por parte de Jesucristo, pensar, hermanos y hermanas, que podemos prever todos los imprevistos, ¿no? Jesús nos enseña que hay cosas que van a fallar. Y Cristo es claro, hermanos, y no nos oculta nada. Hay cosas que van a fallar, porque la tierra es así y el mundo en que viven es así. No tenemos que estar tan seguros, hermanos y hermanas, para comenzar la obra. No tenemos que tenerlo todo claro para saber lo que tenemos que hacer. O sea, hermanos y hermanas, no te vuelvas perfeccionista. No todo tiene que estar en su sitio. Hay que aceptar los riesgos, hay que aceptar los desafíos y eso muchas veces pone a la gente contra la espada de la pared o los pone a no aceptarlo, hermanos y hermanas. Nos tenemos que preparar, sí, y no podemos caer en la dejadez. Un evangelista, un misionero no cae en la dejadez, hermanos y hermanas, o no puede caer en la improvisación.
porque de eso no se trata. Cuando uno está viendo y dándose cuenta, hermanos y hermanas, de que no podemos prever todos los imprevistos, eso no significa que voy a caer en la dejadez o en la improvisación. De hecho, Jesús da hoy en el Evangelio instrucciones de qué hacen las personas enviadas en tales circunstancias, de cómo nos tenemos que comportar para lo que no sabemos que vamos a esperar, para los fallos que van a haber y para los fracasos. Vamos a leer los versículos 11 al 14, ahí está todito claro y después lo explicamos. En todo pueblo o aldea en que entren, busquen alguna persona que valga. Ese valga, que se lo merezca, porque lo va a recibir, está abierto a recibirlo. Y quédense en su casa hasta que se vayan. Aquí hay unas instrucciones y directrices clarísimas, hermanos y hermanas. Al entrar en la casa, deseenle la paz. Si esta familia la merece, recibirá vuestra paz. Y si no la merece, la bendición volverá a ustedes. Y si en algún lugar no los reciben ni escuchan sus palabras, salgan de esa familia o de esa ciudad, sacudiendo el polvo de los pies. Hermanos y hermanas, eso está claro, eso no viene por parte de nadie más que de Jesús, nuestro Señor. La misión, nos advierte Jesucristo en esos versículos, hermanos y hermanas, se dirige a personas que valgan. Es decir, que se lo merecen. Que cuando tú y yo le ofrecemos la paz, reciben la paz. Que cuando tú y yo le ofrecemos el bien, reciben el bien. Que cuando tú y yo le ofrecemos la salud en medio de la enfermedad, van a recibirlo, hermanos y hermanas. Que al que predique, hermanos y hermanas, la palabra y al que da testimonio de Cristo, este que vale, este que se lo merece, va a escuchar la palabra de Dios y va a quedar convencido y tiene disposición de convertirse por el testimonio que hemos dado, o sea que van a ser transformados. De lo contrario, sacudir el polvo de los pies. No te eches cargas innecesarias. Sobre preocupaciones, esto no depende de ti. Predicar la palabra de Dios, que otros sean, hermanos y hermanas, pues bendecidos por las cosas de Dios. No se puede obligar a la gente, no nos podemos volver locos con que hay que a la fuerza hacer que crea y que reciba las cosas de Dios. Es que esto depende de Dios por un lado, porque es la voluntad de Dios, y depende de la voluntad de las personas. Por eso la palabra habla del que se lo merece y de lo que vale, hermanos y hermanas. Ese sacudir el polvo de los pies, una de las cosas que significa es que sepan que yo vine aquí a traerles algo bueno. Vine a traerles el bien porque están en el mal. Vine a traerles la salud porque están en enfermedad. Vine a traerles el exorcismo porque están endemoniados. Vine a traerles la libertad porque están esclavizados. Vine a traer el amor porque están viviendo en el odio. Vine a traerles el espíritu de comunidad porque están viviendo en desunión y por su propia cuenta sin pensar en el prójimo, hermanos y hermanas. O sea, traemos una buena noticia, traemos un protagonismo de cosas buenas y tú no estás dispuesto a transformarte, pues esto entonces es un asunto tuyo, es un problema tuyo por la falta de disposición, por la falta de aceptar que estás dentro de una situación que no es la mejor y no estás dando el paso de la transición para el cambio y en busca de aquello que es mejor. En segundo lugar, ese sacudir el polvo de los pies significa, hermanos y hermanas, que es nuestra forma de protestar, hermanos y hermanas, de criticar constructivamente. Míralo desde ese punto de vista. Sacudir el polvo de los pies es nuestra protesta. Si yo protesto porque alguien está viviendo en una situación que no le conviene, que es de pecado, que es de mal, si yo protesto por eso, pues por lo tanto es que yo tengo una propuesta mejor. Si yo te digo tú estás en pecado, pues estoy protestando porque estás viviendo en pecado. Yo responsablemente tengo que tener una propuesta mejor. Esa que tú estás viviendo no es la buena. Yo tengo la propuesta buena. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando nos sacudimos el polvo de los pies. Que quede claro que yo la propuesta que traje es mejor para tu vida.
pero la rechazaste. Y yo no te puedo imponer las cosas, yo no puedo tomar decisiones por ti, yo no te puedo coartar en la libertad. La decisión viene por parte tuya. Y por lo tanto, tú tienes que abrirte a la palabra de Dios y yo no puedo imponer las cosas, ¿no? Así es que nosotros manifestamos nuestra oposición dentro de una crítica, hermanos y hermanas, que sea constructiva, dentro de una protesta que trae una propuesta de algo mejor. ¿Qué, hermanos y hermanas? ¿Qué estamos nosotros protestando? Pues esta cultura de acumulación en que está viviendo la sociedad. Esta cultura de no compartir, hermanos y hermanas, y que cada persona se encierra en su casa y no está al tanto y no es sensible ante la necesidad del prójimo. Personas siempre que han tenido, hermanos y hermanas, acceso a la abundancia y tal vez necesariamente pues no tienen la voluntad de mirar hacia atrás a ver quién viene recogiendo la migaja que estamos soltando nosotros por el pedazo de pan enorme que llevamos para comernos nosotros solos. Eso es importante que quede claro, que se manifieste en la sociedad, hermanos y hermanas. Toda esa cultura de apegos, toda esa cultura de dependencia, ese rechazo claro y manifestado que hay pues a la palabra de Dios. Los que no quieren rehacer sus vidas, hermanos y hermanas, hay formas de manifestarlo porque, acuérdate, el misionero, el apostolado nuestro, el estar evangelizando, es imposible imponernos, obligar, coartar a las personas y mucho menos a través del miedo, del terror, para que cambien sus vidas. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, conscientes de... Hay muchas cosas que decir, claro está. Señalamos algunas por el espacio y el tiempo que tenemos. Vamos a concluir hoy en nuestro envío. Concluimos también pensando en la idea fuerza. Jesús necesita más protagonistas que espectadores, hermanos y hermanas. Las personas aquí en la tierra que tú y yo vivimos, hermanos y hermanas, siempre han tenido acceso a las cosas buenas y a las cosas buenas de la sociedad y a las cosas buenas del reino de los cielos. Y lamentablemente en el trayecto de la vida, por una u otra razón, hermanos y hermanas, pierden lo que han recibido de bueno por los desvíos y por las decisiones que han tomado. Y yo y tú tenemos que tener conciencia de eso. Y la conciencia del que evangeliza es decirle a la gente que en un momento dado tú estabas bien, en un momento dado tú vivías con el favor de Dios, escuchabas la palabra de Dios, ibas a misa, estabas en salud, estabas en una vida que era pues agradable ante los ojos de Dios y que le daba la gloria a Dios. O sea, en un momento dado tú lo tenías. Casi no estamos ni trayendo algo nuevo, hermanos y hermanas. Lo que le estamos diciendo a la gente es, yo quiero que tú rescates eso que has perdido. Yo quiero que tú te des cuenta que antes no estabas enfermo, tenías salud. Que antes no estabas pues sin asistencia a misa, estabas creyendo en Dios, leías la palabra, vivías en las cosas de Dios. Es rescatar lo que has perdido. Prácticamente no es nada nuevo. Es un proceso de hacerle dar cuenta a la gente de que han perdido la buena vida, la verdadera vida y las cosas que valen ante los ojos de Dios. Y hermanos y hermanas, nuestro apostolado es ayudar a otros a rescatar el bien que han perdido. Míralo desde ese punto de vista. Los valores comunitarios que se han perdido hoy en día porque son del pasado. Tú y yo nos hemos encontrado en situaciones diciendo lo mismo porque antes, ¿verdad? Que son las glorias del pasado, de cómo se vivía antes, el espíritu de comunidad, la sencillez, los valores que realmente dominaban en la sociedad, ¿verdad? Tantas cosas buenas que había. Esos valores comunitarios del pasado se han perdido. La misión es recupera todo eso bueno que había, hermanos y hermanas. Todo aquello que se ha perdido en medio de lo que nosotros somos en el sentido de como personas, como criaturas de Dios, como imagen y semejanza de Dios. Muchos hermanos y hermanas lamentablemente, y este es nuestro desafío, no quieren resucitar las cosas buenas que perdieron, encontrarlas, darle vida.
porque agonizaron, porque murieron en sus vidas. Muchos se han desentendido de ellas porque creen que hoy en día no sirven, son viejas, son medievales, no se aplican, son de otros tiempos. Y entonces de alguna forma han caído en la dejadez. Hermanos y hermanas, rechazan el propio pasado que de alguna forma fue bueno, el propio bienestar en el que estaban, que de alguna forma les ayudó incluso a ser la persona que son hoy día, ¿no? Los valores de la vida cristiana, ¿dónde están? Eso es lo que queremos, recuperarlos. Las personas viven en amor y a veces pierden el amor a Dios, el amor al prójimo. Las personas viven en la fe, a veces pierden la fe, entierran la fe. Queremos que resucite la fe en Dios, la esperanza en ellos mismos, el potencial que tienen, que salgan de todo tipo de devastación. Personas que viven en guerra y antes vivían en paz. Se trata de volver hacia la paz. Personas que viven tristes y antes vivían en alegría. Se trata de recuperar esa alegría. La salvación misma que tal vez han perdido. Recupera la salvación y el propio bienestar. Por eso el Evangelio de hoy, hermanos y hermanas, termina con el versículo 15 con una sentencia severa que solo es de Dios y no es nuestra para juzgar. Yo les aseguro que esa ciudad en el día del juicio será tratada con mayor rigor que Sodoma y Gomorra. Y Sodoma y Gomorra fueron destruidos, ¿verdad? Con mayor rigor que Sodoma y Gomorra. A nadie le debe pasar eso. Y nuestra misión es que nadie, hermanos y hermanas, por consecuencia de sus actos, le lleve a tener que enfrentar un castigo más severo que el de Sodoma y Gomorra. Pasemos a la oración, hermanos y hermanas. Vamos a unirnos al salmista en oración en el salmo que propone la iglesia a nuestra reflexión. Oremos. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, permanezca contigo y los tuyos para siempre. Nosotros, con el favor de Dios, estaremos aquí mañana. Un nuevo evangelio, una nueva reflexión de la palabra de Dios. Te vaya bonito junto a los tuyos en todo cuanto hagas. Nos vemos mañana con el favor de Dios.